La Casa Blanca dice que mantiene la máxima influencia sobre el gobierno interino en Venezuela y que Estados Unidos prevé controlar indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano como parte de su plan para la reconstrucción de la economía de ese país. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Estados Unidos anunció la incautación de un petrolero sancionado en aguas del Caribe poco después de que fuerzas militares asaltaran otro buque con bandera rusa en el Atlántico Norte. Trump dice que Venezuela entregará millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Estados Unidos insiste en que la diplomacia es la primera opción para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar. La próxima semana, representantes de Dinamarca se reunirán con Marco Rubio para discutir el tema. Agentes anti-inmigración de Estados Unidos matan a tiros a una mujer en Minneapolis durante una redada. Las autoridades han acusado a la mujer de intentar atropellar con su vehículo a los agentes y han alegado que los disparos fueron defensivos. Bienvenidos. Estados Unidos asegura que prevé controlar indefinidamente las exportaciones de crudo venezolano como parte de su plan para la reconstrucción de la economía del país caribeño. Este miércoles incautó 2 buques petroleros que habían eludido el bloqueo marítimo de Venezuela. Las fuerzas estadounidenses interceptaron el buque Marinera de bandera rusa en el Atlántico Norte, cerca de Islandia, tras perseguirlo durante 3 semanas y declararon que había sido incautado por violar las sanciones estadounidenses. Moscú ha denunciado la incautación como una violación del derecho internacional. El segundo buque, el MT Sofía, considerado parte de la flota fantasma, fue interceptado en aguas del Caribe. Según informó el Comando Sur de Estados Unidos, este buque está siendo escoltado hacia territorio estadounidense. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó hoy miércoles que el gobierno interino venezolano quiere que el crudo que transportaba uno de los buques capturados sea parte de los de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo exigidos por el presidente Trump en la víspera. La captura de 2 nuevos petroleros por parte de Estados Unidos deja claro que la intención de Donald Trump es hacerse con el control absoluto del petróleo venezolano. En un mensaje en su red social aseguró que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 a 50 millones de barriles de petróleo que será vendido en el mercado estadounidense sin especificar en qué periodo de tiempo y bajo qué condiciones. También señaló que él será el encargado de controlar el dinero de la venta sin explicar bajo qué mecanismo. La administración estadounidense estaría exigiendo, según la cadena ABC News, a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expulsar a China, mayor comprador de crudo venezolano, a Rusia, Irán y Cuba del país y cortar los lazos económicos con estos países. A pesar de que Trump ha advertido de que si no hace lo que él considera correcto, pagará un precio muy alto, Delcy Rodríguez insiste en que está gobernando sin presión y de que no hay injerencias. El gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela. Rodríguez decretó 7 días de duelo por soldados muertos durante la captura de Maduro. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de 24 soldados venezolanos y 32 militares cubanos. El martes, simpatizantes del gobierno venezolano marcharon en el centro de Caracas para exigir el regreso de Maduro y su esposa Cilia Flores. Al frente de la concentración estuvo el ministro del Interior, Diosdado Cabello. Porque aquí la revolución bolivariana seguirá adelante y a Nicolás y a Cilia no nos tendrán que devolver. A pesar de que Estados Unidos ha descartado que la líder de la oposición, María Corina Machado, vaya a jugar un papel en la transición venezolana, esta reiteró en una entrevista con la cadena estadounidense CBS su disposición para liderar el país. Absolutamente, sí. Y tenemos un presidente electo que es Edmundo González Urrutia y estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo tal como se nos ha encomendado. Uno de los temas prioritarios para Machado es la liberación de los presos políticos que la ONG Foro Penal cifra en 863. Pero tras los ataques a Venezuela y la captura de Maduro, Trump dijo que el destino de los presos políticos está en segundo plano.
Para él lo urgente, en sus palabras, es arreglar el petróleo, arreglar el país y tener elecciones, algo que no ocurrirá a corto plazo. Ampliamos la información con Elizabeth Hostos en Caracas. Elizabeth, Trump pretende controlar indefinidamente las exportaciones de petróleo en Venezuela, según las declaraciones del secretario de Energía estadounidense. ¿Hay alguna reacción desde Caracas? Hola Silvia, un gran saludo para ti y tu audiencia. Hasta el presente, sobre ese tema específico no ha habido alguna reacción el día de hoy. Se espera que en las próximas 2 horas el chavismo hable los líderes principales porque el movimiento oficialista va a caminar por el oeste de Caracas para exigir la libertad de Nicolás Maduro y de Cilia Flores. No obstante, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, los más poderosos de este país, han señalado que eso no está planteado, una tutela a los Estados Unidos. Silvia. Bueno, pero Marco Rubio habla de un proceso de 3 fases de transición en Venezuela y asegura que Delcy Rodríguez está colaborando con Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en esa supuesta cooperación y cómo se interpreta este mensaje dentro del poder chavista? Sí, esta información ha surgido el día de hoy, pero recordemos que en diciembre se ha filtrado una supuesta negociación entre los hermanos Rodríguez, la presidenta encargada del CI, y el presidente de la Asamblea Nacional ratificado, Jorge Rodríguez, que estarían prometiendo a Estados Unidos una transición pacífica y la garantía de que estuviese el petróleo venezolano o en resguardo en los Estados Unidos. Entonces, esto confirmaría que sí había negociaciones y un sector del ala militar importante del chavismo no estaría incluido en este tipo de negociaciones. En todo caso, las próximas semanas serán cruciales para saber qué piensa el chavismo de arriba, de la dirigencia, y qué piensa también los sectores medios y las bases del movimiento chavista, Silvia. Muchísimas gracias, Elizabeth Hostos, desde Caracas, por este avance informativo. Y seguimos hablando de Caracas y de Venezuela. Rosa Casals, en la economía. Sí, eso es. Vamos a fijarnos en qué punto está la economía venezolana. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes a Calixto Ortega Sánchez como nuevo vicepresidente sectorial de Economía. Ortega se desempeñó como presidente del Banco Central de Venezuela hasta abril de 2025 y trabajó en la industria petrolera. La renegociación de la deuda y la normalización de relaciones internacionales se perfilan como temas clave para su gestión. Venezuela enfrenta retos económicos como hiperinflación, caída de la producción petrolera, escasez de divisas y bajo poder adquisitivo. Además, las sanciones internacionales limitan la inversión y complican la recuperación y el país necesita también diversificar su economía más allá del petróleo. Vamos en busca de más información sobre el nuevo responsable de la economía venezolana. Tenemos el placer de conversar al respecto con Ricardo Hausmann, economista de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Señor Hausmann, gracias por atendernos. ¿Cómo interpreta usted el nombramiento de Calixto Ortega como cabeza del equipo económico del gobierno de Delcy Rodríguez? Bueno, que es la continuación del chavismo. Este es el señor que fue presidente del Banco Central de Venezuela durante la hiperinflación más grande que el mundo haya conocido en los últimos 80 años, por lo menos. Creo que su entrada al gobierno refleja de que realmente en materia de equipo de gobierno no ha cambiado nada con respecto a la época en que estaba Nicolás Maduro. Esta es la continuación del chavismo. ¿Y qué podemos esperar de él entonces? Bueno, no se entiende muy claro porque hay una relación muy extraña entre el gobierno americano dándole órdenes al gobierno venezolano en lo que tiene que hacer. No sé si lo hacen o no lo hacen, pero creo que en cierto sentido están viendo hasta dónde pueden presionar al gobierno para que se desdibuje, se desprestigie, se deslegitime. Creo que en eso estaría bien, pero en todo caso la situación económica venezolana está muy mal y las dinámicas de los últimos días, más que una recuperación, anuncian un deterioro de la situación interna. Ya el tipo de cambio se despegó en el día de hoy y de ayer. El dólar en el mercado negro está más del doble que en el mercado oficial y está algo así como 7 veces por encima de donde estaba hace un año. ¿Qué significa para Venezuela el hecho de que la Casa Blanca quiera controlar las ventas de petróleo venezolano? Bueno, eso solamente se entiende en el contexto
en el que están presionando un gobierno que lo quieren coercionar, pero eso lo que quiere decir es que Venezuela no va a poder funcionar como una economía normal hasta que no se restituya la democracia en Venezuela. El gobierno americano ha dicho que quiere primero estabilidad, segundo recuperación y tercero democracia o transición a la democracia. Yo creo que no puede haber recuperación sin una transición a la democracia, porque el colapso venezolano es producto de que a los venezolanos le quitaron todos sus derechos. En la dinámica de estos días no nos han devuelto ninguno de nuestros derechos y sin derechos no funciona la economía. La gente no puede invertir, la gente no puede planificar, la gente no puede soñar. De modo que hasta el día que no se empujen las cosas para que se restituyan los derechos de los venezolanos ya votamos por una dirección política muy distinta a la que tenemos. Y si nos vuelven a preguntar, volveremos a decir que queremos ir en otra dirección. Pero ese gobierno que tenemos, esta dictadura que hay en Venezuela, ha llevado a este desastre y no creo que con pura coerción norteamericana, sin la participación de la sociedad civil, sin la participación del talento venezolano, no creo que se pueda recuperar la economía del país. Ricardo Hausmann, muchísimas gracias por darnos su punto de vista sobre la situación actual en Venezuela. Gracias. Gracias a usted. Silvia, vamos con más noticias internacionales. Sí, seguimos, Rosa. La Casa Blanca insistió este miércoles en que la diplomacia es la primera opción del presidente estadounidense Donald Trump para tomar el control de Groenlandia, aunque sin descartar otros escenarios como una acción militar. Además, anunció una reunión la próxima semana entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y representantes de Dinamarca para discutir el tema. La OTAN, por su parte, recordó que la defensa de sus miembros es compartida y aplicable en Europa, el Ártico y el Atlántico Norte ante el valor estratégico de la región. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, llegó visiblemente preocupada este martes a la reunión de líderes europeos sobre la cuestión de Ucrania. En mente tenía otro asunto urgente, Groenlandia. Frederiksen busca un respaldo firme para frenar las ambiciones de Donald Trump en el Ártico. Más tarde, los líderes europeos emitieron un comunicado conjunto. Groenlandia pertenece a su pueblo, corresponde a Dinamarca y Groenlandia y solo a ellas decidir sobre los asuntos que afectan a Dinamarca y Groenlandia. Las declaraciones más contundentes llegaron desde España. Como país, España, que cree en la paz, en la diplomacia y en la Carta de Naciones Unidas, evidentemente no podemos aceptarlo, como tampoco podemos aceptar que se amenace explícitamente la integridad territorial de un Estado europeo como es el caso de Dinamarca. Aunque es la isla más grande del mundo, 6 veces el tamaño de Alemania, Groenlandia sabe que es un actor menor en un juego geopolítico mucho más amplio. El futuro de Groenlandia ha vuelto a estar en el foco tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, instó a un diálogo respetuoso. Dinamarca y Groenlandia han sido aliados históricos de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, Washington llegó a tener unas 15 bases militares en la isla y desplegó a cerca de 10.000 soldados. Hoy esa presencia se ha reducido a una sola base y unos 200 efectivos. Entre la población de la isla, el descontento es evidente. Los últimos días han sido muy duros a nivel emocional. Te preocupas y piensas en el futuro y muchas ideas se te empiezan a pasar por la cabeza. No quiero ser estadounidense, soy groenlandés, tengo vínculos con Dinamarca y eso está bien. El apoyo a Groenlandia en el mundo es mucho mayor de lo que se percibe aquí en la calle, y el rechazo a Donald Trump es también mucho más amplio de lo que parece. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, advirtió que la OTAN podría fracturarse si Donald Trump convierte sus palabras en hechos. La verdadera incógnita para Dinamarca y Groenlandia es si sus aliados europeos estarán dispuestos a defender su soberanía si llega ese momento.
Desde Groenlandia hasta Colombia o Cuba, el presidente estadounidense está mostrando hacia dónde podría dirigir sus próximas acciones. Lo analizamos ahora con Andrés Malamud, politólogo, investigador principal en la Universidad de Lisboa. Andrés, ¿qué tal? Estados Unidos ha insistido en anexionarse Groenlandia, incluso sin descartar el uso de fuerza militar para tomar control de la isla, a pesar de la firme oposición de Dinamarca y los aliados europeos. ¿Cuál es la viabilidad política y diplomática de una propuesta así en el contexto actual? Buenas noches, Silvia. La viabilidad es pequeña, pero no es nula. Y es pequeña en parte porque encuentra resistencia dentro del sistema político norteamericano. Ya hay demócratas informándole a los militares que tomar una decisión de intervención militar en un territorio extranjero, sobre todo si es aliado, tiene consecuencias. Es inconstitucional. Y de hecho sirve comparar con la experiencia venezolana. Estados Unidos, el gobierno, presenta la intervención en Venezuela como un acto de aplicación de la ley, no de invasión militar. Fue respondiendo a una orden judicial que enviaron a alguien del FBI con logística militar, para leerle sus derechos y capturar al presidente Maduro. Si hacen algo que no tenga la excusa de la orden judicial y la intervención policial, entonces se enfrentan serios problemas internos. No es la NATO, la OTAN, no es la Unión Europea, no es Dinamarca los que van a frenar a Estados Unidos. Lo más probable es que Trump encuentre frenos internos en el sistema político de su país. Bueno, ya que hablas de la captura de Maduro por las fuerzas estadounidenses, después de este hecho y de las declaraciones de Trump y de Marco Rubio, ¿debe América Latina tener que temer otras situaciones similares o esta intervención fue una excepción justificada solo por la condición política de Maduro? Esa es la gran pregunta, si fue una excepción o un ensayo. Y hay razones para pensar que no fue una excepción. El ensayo, ¿por qué? Para algunos, el objetivo es el petróleo. Y si fuera así, alcanza, porque tiene las mayores reservas del mundo y por lo tanto las mayores de América Latina. Quien ya consiguió las mayores reservas no va a buscar reservas menores. Pero hay quien piense que en realidad esto es la primera pieza de un dominó. La idea es cambiar el régimen, no tanto de Venezuela, sino de Cuba. Ese sería el objetivo del secretario de Estado, de Marco Rubio. Por lo tanto, esto va a seguir. Y hay otros que creen que en realidad el objetivo final era geopolítico, que esto es contra los másters del gobierno chavista. Esto es contra China, quizás contra Rusia, pero también contra Irán y contra Cuba. Y por lo tanto, quitarles el petróleo sirve para que Estados Unidos consiga un instrumento más de poder contra aquellos que son sus adversarios en el tablero global. Venezuela en este caso es simplemente un peón de una lucha mucho mayor. Claro, tú hablas de piezas. En ellas está Cuba, pero también Colombia, ¿no? Históricamente fue uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Y en este contexto, ¿qué está ocurriendo con la relación bilateral para que ahora Washington emita advertencias más duras hacia Bogotá? Está ocurriendo Petro y está ocurriendo Trump. Son dos presidentes que se exceden en lo que dicen. La diferencia es que uno tiene detrás el ejército más poderoso del mundo y el otro no. Fijémonos que Petro como presidente de Colombia y Lula como presidente de Brasil tienen posiciones bastante parecidas y además situaciones nacionales parecidas. Son limítrofes con Venezuela, se perjudican en caso de explosión migratoria y quieren la estabilidad de la región sudamericana. Sin embargo, Lula consiguió reacomodar su relación con Trump a partir de diplomacia y química personal. Y Petro lo único que hace es agravar la situación cada vez que abre la boca. ¿Cuál es la ventaja que tiene Petro? Que se termina su mandato en pocos meses. Así como Donald Trump dijo que no hacía falta intervenir en Cuba porque se caían solos. Tampoco hace falta intervenir en Colombia porque Petro se va pronto solo. La pregunta es quién viene después. Si viene un gobierno de derecha, se va a llevar bien con Trump. Si viene un gobierno de izquierda, basta con que sea razonable, como Lula. Acá la personalidad presidencial de Petro es el mayor irritante que existe en esa relación. No hay razones para que Estados Unidos invada Colombia, salvo el narcisismo violentado de Donald Trump. Bueno, y hoy se habla de un corolario Trump a la doctrina Monroe, una reinterpretación que permitiría a Estados Unidos excluir a rivales como China y utilizar la fuerza para asegurar su preeminencia en el hemisferio occidental, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de todo esto? ¿Tú qué opinas? La doctrina Monroe, 1823, quería evitar la influencia del viejo mundo en el nuevo mundo, que Europa no se meta en las Américas. El corolario Roosevelt de principio del siglo XX y ahora el corolario Trump, lo que pretenden es darle a Estados Unidos atribuciones para meterse ellos
no es solamente que potencias extrarregionales no entren, es que Estados Unidos puede hacer lo que quiera. A mí me parece que en este caso América Latina no es la parte más importante del hemisferio occidental. Groenlandia es más importante, no por tamaño, quizás por tierras raras, pero sobre todo por la proyección en el Ártico y lo que eso le permite a Estados Unidos de limitar las posibilidades de expansión militar de Rusia, de expansión comercial, sobre todo naviera, rutas marítimas de China, y además humillar definitivamente a Europa, que es una posición que él mantiene desde el mes pasado en la estrategia de seguridad nacional. Hay múltiples objetivos que se cumplen con Groenlandia, casi ninguno que se cumple con Colombia. Claro, Andrés, ¿y dónde quedan las instituciones multilaterales como la ONU, la OEA o la cohesión de alianzas como la OTAN, que ya las has nombrado? Es una gran pregunta. La ONU no tiene importancia porque hay poder de veto en el Consejo de Seguridad donde Estados Unidos tiene un asiento permanente, así que nunca van a aprobar una resolución que decrete como ilegal, que sentencie como ilegal la acción, aunque la ley en el enunciado así lo promueva. Una ley no es tal si falta la sanción, si falta el juez y el policía. En la ONU no está. En la Organización de Estados Americanos sí, y tenemos muchos estudios académicos que muestran que la intervención de la OEA fue efectiva cuando se dio la siguiente condición. Estados Unidos, Brasil y México estaban de acuerdo. Si eso no ocurre, la OEA tampoco tiene dientes. Claro. Muchísimas gracias, Andrés Malamud, por este análisis para nosotros. Gracias a ustedes. Y cambiamos ahora de tema. Seguimos en Estados Unidos porque un agente del ICE mató a una mujer en un operativo en Minneapolis, Minnesota. La víctima era una ciudadana blanca estadounidense y de 37 años. La policía de Minneapolis declaró que la mujer no era objetivo del operativo. Además, agregó que se encontraba en su auto y al parecer estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes de migración. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que los agentes de ICE dispararon como un acto en defensa propia. El incidente ocurrió en medio de una serie de operativos de control migratorio llevados a cabo en grandes ciudades de Estados Unidos. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, criticó duramente el actuar de los agentes de migración. Frey los acusó de estar matando gente. También pidió una investigación exhaustiva del hecho y exigió que los agentes de ICE abandonen la ciudad. No están aquí para dar seguridad a esta ciudad. Lo que hacen no es brindar seguridad a Estados Unidos. Lo que hacen es causar caos y desconfianza. Están destrozando familias, están sembrando el caos en nuestras calles y en este caso, literalmente matando gente. Ampliamos la información con Alejandro Orozco Aceves, director de noticias de la radio La Raza, Minnesota. Alejandro, ¿puedes resumirnos qué ha ocurrido para que esta redada termine con una persona muerta? En las imágenes se ve cómo agentes del ICE intentan que una persona abra la puerta de su vehículo y cuando este arranca, un agente dispara. ¿Qué ha pasado? Bueno, Silvia, primero que nada, un gusto saludarte. Y lo que sucedió esta mañana es que, mira, aquí en el área de las Twin Cities, cuando hay operativos de ICE, personas que se llaman observadores van y siguen estos convoys de los federales, alertando con silbatos y con sus claxon para que la gente sepa que este operativo va ahí. En esta ocasión, al pasar por la calle Portland, uno de los vehículos de ICE se da cuenta que lo viene siguiendo esta persona, como varias, se frena y entonces el vehículo de esta mujer, que ahora ya ha muerto, se patina. Aquí tenemos temperaturas muy bajas en el área metropolitana y bajan los del vehículo también de federales que viene detrás de él, tratan de bajarla del auto y con la excusa de que intentaba irse, bueno, pues un oficial le dispara a quemarropa, 3 o 4 impactos, todavía no se ha dilucidado esto. El operativo no era en ese lugar de la Portland y la 34, sino que iban a otro lugar y bueno, pues se da este incidente donde la mujer muere más tarde en el hospital. La verdad es que las heridas hacían imposible que pudiera sobrevivir y esto se da dentro de este operativo que se está llevando ahorita en las Twin Cities. Dicen que es el más grande que se ha realizado, con 2,000 agentes que llegaron este fin de semana para ejecutar acciones, dicen ellos, contra el fraude que se ha presentado o que se alega que se ha presentado, pero sobre todo son acciones migratorias. Alejandro, ¿cómo se ha llegado a tanta tensión en esa ciudad con el ICE, el Servicio de Inmigración?
Bueno, no olvidemos que Tim Walz, el gobernador de nuestro estado, fue candidato a vicepresidente en la elección anterior. Entonces ya de ahí trae algunas ciertas enemigos. Minnesota es un estado que es amigable con las personas inmigrantes, sobre todo por las condiciones que tenemos de temperatura y todo eso. Es difícil venir a trabajar aquí. Entonces muchas personas de las que hay aquí son inmigrantes, muchos de ellos somalíes, muchos de ellos latinos, y se ha tomado como blanco, como otros estados demócratas, para efectuar acciones migratorias. Se habían esperado algo, pero ahora desde el 1 de diciembre para acá se han intensificado los operativos para capturar a personas inmigrantes, y a partir del 1 de enero se habla de este operativo, dicen ellos el más grande de la historia, que como te digo tiene 2,000 agentes. Eso ha generado, por ejemplo, ayer estuvo Kristi Noem, la secretaria del DHS, participando ella en un operativo deteniendo a una persona de origen hondureño en algo más bien mediático. No había cámaras, había micrófonos, había vehículos blindados para detener a una sola persona. Entonces son demasiados agentes federales, duplican la cantidad de, por ejemplo, de policías que tiene Minneapolis en la ciudad. La verdad es que sí es un escenario tenso el que se está viviendo. Muchísimas gracias, Alejandro Orozco, director de noticias de Radio La Raza, Minnesota, por este reporte. Como siempre, un gusto saludarte. Bueno, vamos a hablar de Berlín, que se ha restablecido ya el suministro eléctrico a miles de hogares y comercios afectados por un apagón de 5 días. Un grupo extremista de izquierda asegura haber estado detrás de un ataque incendiario que provocó el corte. El incidente plantea interrogantes sobre la capacidad de la infraestructura crítica de Alemania. Un momento que miles de berlineses habían estado esperando, al igual que la propietaria de esta tienda, Marion Zenz. Lleva 5 días luchando contra el frío. Ahora vuelve a poner en marcha su negocio. Las cosas no volverán a la normalidad tan rápido. Por eso me he ocupado de mantener calientes los pies. Por la mañana, los generadores seguían funcionando en el suroeste de la capital alemana. Los berlineses se vieron obligados a abrigarse en sus casas, sin electricidad ni calefacción, con temperaturas bajo cero. Los servicios de emergencia evacuaron a personas mayores a albergues, escuelas y tiendas tuvieron que cerrar. La Fiscalía alemana ha iniciado una investigación sobre un presunto acto terrorista, un incendio provocado en cables de alta tensión cerca de una de las principales centrales eléctricas de la ciudad. Ha sido el apagón más largo y más grande en la historia de Berlín desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, por fin ha terminado. La situación es sorprendentemente positiva en este momento. Los equipos de la red eléctrica de Berlín han trabajado muy duro, por lo que están terminando antes de lo previsto. Pero aún pueden surgir emergencias. El cuerpo de bomberos permanece en alerta en caso que las tuberías revienten a causa del frío. Las condiciones adversas han unido a la gente. Esta organización benéfica ha estado repartiendo comidas calientes. La gente estaba muy contenta, algunos no comieron, pero cuando nos vieron sí se alegraron mucho. Algunos casi se echaron a llorar. Nosotros también estábamos felices, pudimos ayudar a la gente. Una sensación de alivio se instala a medida que vuelve la normalidad a Berlín. Pero muchos berlineses se preguntan cómo un solo acto de sabotaje pudo tener tanto impacto. Y con esto terminamos. Gracias por habernos acompañado. Hasta luego.